Hola, mis genios. Hoy es día de peli. Te quiero compartir mi experiencia de este fin de semana con la película En Busca de la Felicidad. Por eso a este post le puse En Busca de la Manifestación. Me pareció una oportunidad súper especial para poder charlar con vos y que intercambiemos sobre cómo se genera una manifestación. La historia de la película trata sobre Chris Gardner. Es un gran manifestador, que manifestó en el aspecto de la economía, y mirar esa película me sirvió para fortalecer esta idea de cómo se manifiestan las cosas. Primeramente, te invito a que si no la viste, la veas. Yo era uno de esos que, por haber visto fragmentos, creía que había visto todo. ¿Y qué me ocurrió? Me ocurrió que me sorprendió la película. Para los que no la vieron, estoy por hacer spoiler, así que si vas a ver la película, te digo que pares esto. Pero si no, también te invito, digamos, a que escuches lo que te quiero contar como observador de esa película, para que vos aprendas a observar la manifestación. ¿Qué ocurre? Chris Gardner tenía un sueño que era mejorar su economía. Esta historia es una historia basada en una historia real. Chris Gardner existió en serio. De hecho, hace un cameo en la película, una parte de la película muy significativa, como para mostrarnos el poder, ¿no?, de ese pasado y ese futuro. La película está muy buena, la verdad que me encantó haber roto ese mito de haber visto los fragmentos y decir, bueno, no la veo. Primero, ¿qué te quiero contar? Que la película está excelentemente contada para poder hablar sobre los principios metafísicos. El 90% de la película es derrota, es ensayo y error, golpearme contra la pared. El 90% de la película te vas a encontrar con un Chris Gardner actuado por Will Smith, donde constantemente en su acción masiva e intuitiva se va golpeando. Pero ¿qué es lo que no pierde? Y eso es lo que me gustó para poder trasladártelo a vos. Nunca perdió su sueño, nunca perdió su horizonte. Siempre tuvo claro cuál era su horizonte. Por lo tanto, él hacía, y cada vez que hacía se le complicaba más, se le complicaba peor eh, la respuesta, el feedback, pero justamente porque lo estaba haciendo en forma intuitiva. ¿Qué rescato de este manifestador, que es Chris Gardner? Lo que rescato es que siempre tuvo foco de lo que quería, y esto tiene que ver con esto que siempre te cuento, que tiene que ver con el poder de la motivación. Su motivación era el hijo. Su motivación era romper su situación económica. Por lo tanto, ese 90% de golpearse contra la realidad y cada vez estar peor, porque encima eso quiero que destacarte, ¿no? Cada vez estaba peor. Entonces, ¿qué ocurría? Él seguía con su norte. Nunca compró la 3D. Siempre estuvo comprando esa quinta dimensión. Pero ¿qué sucede? Esto tiene que ver con que su quinta dimensión estaba acá arriba y sus circunstancias estaban acá. Entonces, él no achicó su horizonte, sino que él fue en esos intentos de ese 90% de la película haciendo estos saltos para poder llegar. Nunca se quedó con sus circunstancias, sino que buscó otras circunstancias, crear otras circunstancias. Por eso, digamos, estuvo sosteniendo ese 90% de ensayo y error. Y esto siempre tuvo la idea de su motivación, siempre tuvo prendido esa imagen de lo que quería, que eso que quería era transformar su economía. Para poder transformar su economía debía cambiar su identidad. No podía con la buena voluntad, con la buena voluntad, llegar a esa cifra que quería, a ese nivel de vida, a ese estilo de vida. Por eso es importante que, como te explico siempre, que pensemos desde el punto de vista de la identidad. Todos pensamos en lo que queremos, en la manifestación, pero después tenemos que pensar si nosotros hoy podemos sostener esa manifestación, y ahí aparece el tema de la identidad. Y justamente lo que le pasa a Chris Gardner es que no era correspondiente con esa identidad, por eso tenía que pasar todas estas situaciones. Eh, ¿Cómo nace esta idea de cambiar de economía? Bueno, había salido una máquina en ese momento para la odontología, para poder ver la densidad de todo lo que tiene que ver con lo molar.
Entonces, él se había, como era algo novedoso, él dice, bueno, compremos con todos nuestros ahorros, le dice la mujer, compremos con nuestros ahorros una cantidad de máquinas y vayamos a vendérselas a los odontólogos porque esto va a ser, digamos, lo top. Entonces, estemos en la vanguardia. Pero lo que él no se percató es que estaba bien esa manifestación, pero él no estaba a la altura de esa manifestación. Y justamente en busca de la felicidad es justamente en busca de esa identidad, en busca de esa vibración para poder estar a la altura de su identidad. ¿Sí? Por eso acá hago un inciso para vos que querés manifestar algo. Tenés que entender que si vos no sos el ser portador, lo que va a ocurrir es que vas a estar fallando, pero no porque no podés o porque no es para vos, es que tenés que transformarte. Por eso, en un punto, la manifestación se corre de lugar y me pongo yo como protagonista y ahí aparece la famosa responsabilidad y no el victimismo que tenemos que activar. ¿Está? Entonces, acá viene este aspecto muy importante que tenemos que entender. Él tenía una idea genial. Sí, por supuesto. ¿Quería algo bueno? Sí, por supuesto. Pero no era el ser. Tenía que desarrollar eh, ese economista para poder administrar ese dinero. Entonces compran esa máquina de densidad ósea y claro, no venden. Él había calculado en su cómo, había calculado cuántas tenía que vender para poder pagar sus costos, sus gastos. Vos fíjate, él estaba pensando, está en sus gastos, no en su expansión. Entonces, cuando piensas en pequeño, el universo, que te quiere grande, en el principio del ritmo, te empieza a dar feedback para que vos te des cuenta de que sos mucho más grande que tus circunstancias. Estamos, entonces, ¿qué ocurrió? Obviamente no tuvo éxito con la venta y cada vez se le complicó más. Y su mujer trabajaba el doble en una lavandería y tenía un hijo pequeño que él se encargaba de cuidarlo porque obviamente la mujer lo que hacía era trabajar turnos doble porque cuando nos presentan la película la situación económica era ya tremenda porque él ya no podía vender, entonces él intentaba, viajaba en bus con los pocos dólares que tenía para poder cerrar una venta y no las podía cerrar. Entonces ahí empieza el desafío. El desafío lo lleva primero, está a perder su pareja decide irse y él le pide quedarse con el hijo, hay una situación ahí, X, donde él se termina quedando con el hijo. Entonces, primera situación que le muestra el universo, de que acá te está faltando algo para tu manifestación, esto de eh, perdés la pareja, ellos alquilaban un departamento, el departamento no lo pueden pagar porque obviamente con lo que les venía a la mujer no podían cubrir los gastos que ya tenían de antes. A él al no vender no generaba ingreso nuevo, se había ido la mujer, por lo tanto se complicó. Entonces en un momento lo que ocurrió es que el dueño de los departamentos le dijo que se fuera. Consigue un motel a unas 5 cuadras de donde él estaba, así que se muda, está a un motel, empieza la promesa de que va a poder, en esto encuentra que puede hacer una pasantía en un lugar, en un holding económico, donde él dice, acá es donde yo voy a cambiar la mentalidad. Si yo hago esta pasantía, voy a cambiar mi mentalidad. Y ahí aparecen las 5 claves del progreso. Aparece la formación, está, y las habilidades. O sea, ahí el universo le acerca, está, el universo le acerca esta posibilidad de formarse en este holding, en esta pasantía, y poder tener nuevas habilidades que son las que él necesitaba desde lo económico. Vamos conectando cómo el universo le va dando el feedback. Ahora, él estaba súper contento porque en una pasantía dice, bueno, voy a aprender y me van a pagar un pequeño ingreso. Y luego él se da cuenta de que esa pasantía es gratuita, o sea, no gratuita, o sea, no tiene costo porque el costo que le va a dar la empresa es la capacitación que le va a dar. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Ahí, digamos, él se queda, está con solo la capacitación y entonces empieza a tener que evaluar qué va a hacer, si va a perder el tiempo en formación, ¿sí?
o va, digamos, a apostar a cambiar su mentalidad para cambiar su realidad. Y acá viene un desafío, ¿está? Porque tenemos que aprender que si no cambia nuestra mentalidad, por eso las 5 claves del progreso, 2, tienen que ver con la formación. La principal tiene que ver con la visión. Él tenía la visión de lo que quería, una nueva economía. Él quería una economía nueva. Chris Gardner, el protagonista de la película En busca de la felicidad, tenía una visión que era cambiar su economía e impactar en su hijo. Por lo tanto, estaban 3 de los aspectos: visión, formación, habilidad. Y estaban sus valores, Por eso no le importó perder al que no estaba con su paradigma. Y después meterse objetivos. Entonces, ¿qué ocurrió? Eh, Ahí fue donde la mujer se enojó. Ahí es donde la mujer se enojó y ahí es donde se separan, porque decía, vas a perder el tiempo. Y ahí está la mentalidad de los que nos rodean, ¿sí? Entonces, él acepta y pasa cosas muy curiosas previa, digamos, a ingresar. Vos tenés que entender que en esta mentoría que le iban a dar eran 20 personas las que iban a asistir, las seleccionaban, él tuvo que pasar por un proceso de selección y quedó entre los 20, quedó él. Vos pensá cómo el universo lo fue acercando y él fue haciendo su parte, porque quiero que te detengas en este detalle de esas 20 personas. 19 eran universitarios. 19 eran universitarios. Él era el único que no era universitario. Pero ¿qué es lo que vieron en él? La actitud. Más que la aptitud, la actitud. Y acá aparece otra cosa. Muchos hemos estudiado y somos aptos para determinadas cosas, pero no tenemos la actitud. La actitud está de esta perseverancia y la actitud tiene que ver con los valores. Está que es el quinto elemento de las claves del progreso. ¿Sí? Te los repito, son la visión, la formación, las habilidades, los valores y los objetivos, o sea, planificar. Entonces, Chris Gardner fue dándose cuenta, porque el universo le fue dando el feedback, pero vos fíjate que él nunca vio el resultado, nunca vio un brote, siempre lo que vio fueron derrotas. De hecho, te conté, el 90% de la película habla sobre las derrotas, sobre todo lo que tuvo que pasar. Y vos fijate cómo es el principio de vibración, que hay detalles muy interesantísimos. Por ejemplo, él tenía, como estaba en pasantía y tenía que vender y que tenía que viajar y tenía que, va perdiendo, ¿no? Llega un momento donde pierde perdió su departamento, su alquiler, después fue a un motel, perdió el motel porque no lo pudo pagar y después se fue a un centro de refugiados, ¿está? Entonces, ¿qué ocurrió? El centro de refugiados a veces podía dormir si llegaba temprano y a veces no. Y entonces él siempre iba de punta en blanco, porque imagínate que era un holding económico. Entonces él iba con su camiseta limpia, planchada, con buen olor, ¿está? Y vos fíjate lo que sucede. En un momento, cuando está por entrar al holding, uno de los dueños le dice, mira, no tengo cambio chico, ¿me podrás dar $5? Y él con todo el dolor del alma, abre la billetera y le da los $5 que eran lo que él usaba para poder viajar. Vos fíjate cómo el universo lo fue acorralando, lo fue interpelando para que sea su mejor versión. ¿Cuántos, cuando el universo nos ha interpelado, hemos reculado con nuestro sueño? Nos hemos ido hacia atrás, Nos hemos dicho, no, 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 esto es una señal del universo que no es para mí. ¿Cuántas veces hemos hecho esto de, no, 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 esto es una señal de, no, 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 esto no es para mí? Detrás del desafío es donde está el músculo. Detrás del desarrollo del desafío está el músculo. Y si vos, te pido que veas la película con este observador, vas a ver cómo él entrena en ese 90% de fracasos que el público normal ve como fracaso. Incluso hasta el parable le puede suceder que digan, ah, esto es una película, esto es ficción. No, se basa en una vida real. Podés buscar la biografía, podés buscar el libro, de la vida de Chris Gardner, ¿sí? Entonces, él, digamos, seguía con su objetivo, no miró la 3D. Él era correspondiente, tenía su mentalismo, lo que quería,
principio del mentalismo, tenía la correspondencia, tenía la correspondencia, o sea, ¿qué quiere decir la correspondencia? Vos sabés que la correspondencia es como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Como es dentro es el mentalismo, como es fuera, ¿sí? Es el mentalismo. Pero muchas veces afuera aparece mi viejo mentalismo, por eso afuera de él aparecía la falta de dinero, aparecía, digamos, los problemas, porque le estaban mostrando quién era, lo estaba incomodando el universo, y por eso acá viene una cosa muy fuerte que yo tengo que hacer para ser correspondiente. No oír a la tercera dimensión, no oír a la tercera dimensión y seguir viendo mi imagen. No compro la imagen de la 3D porque esta imagen de la 3D que yo tengo es una imagen que viene retrasada de mi proyección anterior. ¿Está? Entonces él en el 90% de la película lo que hizo fue eso. ¿Sí? Entonces vos fijate cómo en este hecho de que justo él llegara al holding y en la calle y el ex jefe, el ex jefe no, uno de los dueños lo vio y dice, ¿me das cambio? Porque este taxista no tiene cambio grande. Y entonces él le tiene que dar esos $5 que para él eran un tesoro, porque creo que tenía en ese momento $25 para poder darle de comer a su hijo ese día, etc. Entonces es muy importante que vos entiendas que lo que te pasa para vos, para que aprendas algo. Pasa para vos, para que aprendas algo, ¿sí? Y que muchas veces este desafío es el que está generando el músculo para que podamos ser los portadores de esa manifestación, que fue lo que le ocurrió a él. ¿Cuántos, y cuando mires la película, si te la recordás, cuántos a la tercera, a la cuarta, a la quinta, hubiésemos abandonado? Hubiésemos vuelto a ser mediocres, ¿está? Él siguió con su sueño. Te hablé de dos principios, mentalismo, correspondencia. Su polaridad, nunca cambiaba su polaridad. Siempre al hijo le hablaba del éxito, de la posibilidad. A veces entraban en discusiones porque el hijo le mostraba la 3D, lo que no se podía, pero eso era un motor. Y de hecho también hay una cosa muy particular en la película con respecto al hijo y la manifestación, porque él quería ir a un partido de béisbol. Entonces él le dice eh, que es posible, le habla de dos palabras, ¿no? Es posible y es probable, ¿sí? Entonces él le enseña a través de esa palabra, es posible y es probable, ¿está? Entonces cuando él le dice, es posible que vayamos, el hijo le dice, entonces es probable que no lo podamos hacer, le dice, ¿no? El chico. Justamente en ese camino van yendo, está en ese camino, van yendo, está hacia la casa de uno a pedir una disculpa porque no había llegado a una entrevista, pues le pasaba de todo, entre ellos podía conseguir una venta y perdió la entrevista. Entonces se va a la casa y da la casualidad, casualidad que esta persona iba a ese famoso partido de béisbol. Entonces él le dice, ¿quieren que los lleve? Sí, pero nosotros estamos mucho más abajo. No, no te preocupes, yo tengo palco y en el palco entramos un montón. Así que los invito. Total, ustedes tienen la entrada. Y era mentira, la entrada no la tenía. Entonces, el hijo pudo manifestar digamos, el poder estar en ese partido. En ese partido conoció personas que estaban en ese palco, donde él pudo darle su tarjeta, que después, como seguía con su mentalidad de pobreza, se olvidó de llamar y en un momento de la película, una de estas personas se le cruza y dice, pero che, al final no me llamaste. Vos fíjate cómo el universo nos está dando un montón de posibilidades y como no somos el ser portador, pasan por nuestro costado y no podemos hacernos cargo. Por eso te hago esta pregunta. Observa tu 3D. ¿Qué posibilidades te está dando el universo y vos estás viendo? No las estás viendo, ¿sí? Por un lado, ¿qué no estás viendo? Por el otro, ¿qué cosa el universo te está interpelando, te está haciendo que te cueste y vos te estás quejando y no te das cuenta que detrás de eso está el tesoro? En poquito tiempo viene el Mercurio retro, que va a ser un desafío. El Mercurio tiene que ver con el pensamiento, donde vamos a estar todos siendo interpelados en nuestro propio pensamiento. Es una energía disponible que va a estar prontito, que nos va, digamos, a interpelar el pensamiento. Entonces, este video un poquito tiene que ver
que hacerlo hoy porque recibí la información de mi querida Laura Valdivieso. Por eso lo retrasé, esto lo vi el domingo y quería hacer este vivo hace un montón de días. Pero bueno, hoy es el momento perfecto, dice el ritmo. Entonces, esto te lo traigo justamente ahora, donde nos vamos a encontrar con este Mercurio retro, donde vamos a recibir cucharadas de moco si no estamos trabajando, si no estamos con la polaridad en lo que tenemos que hacer, ¿sí? Así que estate atento. Por eso esta película puede ser un buen ejercicio, de mirarla, de apuntar esto que les estoy contando y de empezar a descubrir en el otro. Yo siempre les hago a mis estudiantes jugar el juego del vecino, poder mirar en el otro cómo se va manifestando los principios, ¿no? ¿Para qué? Para después ponerlos en nosotros. Si yo aprendo a poder ver cómo se manifiesta, y en este caso vos podés ver cómo él pasó de una carencia absoluta a ser un gran inversionista, un grande en el área económica, ¿sí? Te puede inspirar para que en tu planificación vos modeles a este campeón que es Chris Gardner y puedas, digamos, hacer tu propia manifestación y ajustar esa propia manifestación. Entonces te decía, mentalismo, correspondencia, polaridad, ¿sí? O sea, cuando le venían las cosas, su foco seguía en el resultado, no en lo que estaba viendo en la 3D. Entonces ahí estaba controlando su polaridad. Por lo tanto, con todos esos elementos que son lo que pienso, lo correspondiente que soy con eso que pienso, conservo una polaridad para poder pegar lo que quiero manifestar, generaba la frecuencia, ¿sí? Pero ¿por qué Carlos no lo tuvo antes si él estaba haciendo todo el esfuerzo? Porque el universo lo fue entrenando. En cada golpe, él activó un músculo para poder ser el manifestador que podía sostener eso. Hoy no podemos tener esa manifestación porque no tenemos fuerza en nuestras manos para poder sostenerla. Esto es un acto de amor del universo que si nos lo daría ahora, lo terminaríamos tirando, se nos terminaría cayendo, ¿sí? Ahora, estar atento al aprendizaje que me está ofreciendo el universo y estar atento a las cosas que me acerca al universo, porque muchas veces dejamos pasar cursos o vemos cursos y nos lo hacemos para entretener, vemos un montón de cursos a la vez en la semana y no aprendimos nada. Es mejor ver uno, apuntar y accionar que ver muchos y no hacer nada. Es súper importante que vos empieces a ser correspondiente, ¿sí? Porque la correspondencia te posiciona vibratoriamente. Y después lo que tenés que hacer es controlar tus emociones, que eso es la polaridad. Estar en la polaridad, estar en un enfoque, ¿no? La polaridad tiene dos polos, yo lo que tengo que hacer es el equilibrio, tengo que tener un equilibrio. Por eso te decía, mirar mucho, estás en un lado del polo que te estás excediendo. Mirar poco, te estás excediendo. Por eso el equilibrio. ¿Estamos? Entonces, te dejo esta propuesta, sé que te va a cambiar la vida. Si la viste, mírala con otro observador. Si no la viste, tomá estas ideas o mírala y después volvé a este video y vas a ver cómo vas a poder tener elementos para tu manifestación, para poder hacer tu propia manifestación. Porque el éxito deja huella, deja pistas. Y Chris Gardner, que es basada en su biografía, nos dejó en esta película, y Will Smith como productor, nos dejó esta película para que aprendiéramos, ¿sí? Fíjate, yo tengo tiempo de ocio, pero ese tiempo de ocio, ¿sí? También, como vibro en una frecuencia, ese tiempo de ocio que es ver una película, me sirve a mí para seguir creciendo y seguir expandiéndome. Espero que este posteo vinculado con el cine te haya servido para tu cambio de transformación. Te veo en tus resultados. Te veo en tus resultados.